Hermanos, que el Señor nos bendiga grandemente esta mañana. Estemos todos preparados para recibir lo que yo entiendo lo más importante, la palabra del Señor. Y esperamos que todos nosotros esta mañana nos gocemos a recibir los conocimientos de la palabra de Dios. Hermano, creo que sin duda alguna Dios me ha exhibido ante ustedes, no es un secreto para ustedes, ¿verdad?, en estos últimos años como el más pequeñito de la congregación, pero doy gracias a mi Dios porque a Él le ha placido así, porque entiendo que también soy una roquita incrustada en la gran roca que cubre el universo entero, así que gloria a Dios por todo. Esta mañana, amado, vamos a pensar como si fuera una coincidencia, pero no es coincidencia, es providencia de Dios, porque ya tenía varios días meditando en lo que vamos a hablar esta mañana. Vamos a continuar hablando de la palabra del Señor, lo preciosa que es la palabra de Dios y lo que hace en nuestra vida. Vamos a buscar a Isaías, capítulo 55, versos 10 y 11. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y dar fruto, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra cuando sale de mi boca. No retornará a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada para aquello para lo que la envié. Dios bendiga su bendita y santa palabra en nuestros corazones y nos ayude esta mañana a poder aprender lo más de ella. Oremos ahora a nuestro Dios. Ayúdenme a orar, hermano mío. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos a ti porque nos ha concedido esta mañana, Padre, hablar de tu palabra, poder explicarla, Señor, y enseñarlas como tú quieres que se haga. Ahora, Padre, usa mis labios, mi intelecto, mi mente, para que tu palabra pueda ser explicada, Señor, enseñadas con autoridad, con precisión, y que sobre todo vaya y haga el efecto que tú mismo dices que ella hará en nuestros corazones. Por el nombre poderoso de tu amado Hijo te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar, amado hermano, pensando en el tema de misiones de la palabra de Dios para los destinatarios. Misiones de la palabra de Dios para los destinatarios. Amén. Y estos dos versos que hemos leído, nuestro Dios nos enseña claramente y pone el ejemplo antes, ¿verdad? Como el agua viene de los cielos y también la nieve, y no retorna allá, sino que hace lo que es necesario, ¿verdad? Hace germinar la tierra, dar fruto y todas esas cosas. Así dice Él, que es su palabra. Hará lo que Él quiere y Él hará prosperar para todo aquello a que Él ha enviado. Yo creo que ustedes entienden muy bien, ¿verdad que sí? Esos términos usados por nuestro Dios en esta hora, para que su palabra sea la que tenga el control absoluto de todas las cosas. Como todos sabemos, la palabra es Cristo mismo, porque dice la palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer sobre ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para que diese testimonio de la luz. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pueblo de Israel, a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos nosotros que le recibimos, él nos dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no somos engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese preámbulo que también es la palabra del Señor que vamos a enlazar al mensaje. Cristo es la palabra, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, Él vino, se hizo oír primeramente a través de Juan el Bautista. Todos sabemos cómo Juan, con la misión de preparar el camino al Señor, vino y lo anunció. Todo eso fue oída, la oída de la palabra del Señor. Recordemos que el primer paso de la palabra para hacer los efectos en los corazones es el oír. Por eso quiero también que vayan entendiendo cómo la palabra va funcionando en nosotros hasta llevarnos a la madurez, que es el propósito de Dios, o la perfección más bien. Madurez es perfección también. Entonces debemos nosotros entender los pasos que da la palabra, para que no vayamos a entender que nosotros somos los que hacemos la obra en nosotros mismos. No es verdad. La obra de la perfección, de la madurez, de la capacidad que usted tiene, que yo tengo, la da la palabra de Dios. Nuestro Dios lo dijo claro. Ella hará todo lo que yo he preparado para que el propósito por el cual la envié. Los destinatarios somos nosotros, no son los animales, es el hombre. Todo ser humano, mujer y hombre, somos los destinatarios, por la gracia de Dios, para recibir la palabra. Amado, entonces, quiero comenzar ya a enseñarles lo que es más importante para que el hombre, ser humano, pueda comprender y discernir entre lo más importante y lo menos importante. Más importante cuando escuchamos la palabra de Dios es poner atención, porque todavía la palabra está trabajando en nosotros. No creamos que ya terminamos. No, Señor, no es así. La palabra está todavía trabajando en nuestra vida y por eso tenemos que prestar mucha atención. Recordemos lo que el Señor le dijo a través de Moisés al pueblo de Israel, capítulo 15, verso 26 de Éxodo. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres todo lo que Él te manda en sus mandamientos, ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te enviaré a ti. Escuchar entonces, amado, con atención. Siempre que se habla la palabra de Dios, nuestro entendimiento tiene que estar lo más atento posible. Está hablando el Dios Todopoderoso. No habla aquí Carlos, el pastor, ni el pastor principal, nuestro hermano Sanave. No es él que habla solamente aquí. Él es un instrumento. Nosotros somos vasos de barro con un gran contenido, que es la palabra de Dios en nosotros. Así que por eso tenemos que prestarle la mayor atención. Y lo vamos a ilustrar con la parábola del Señor, la parábola del sembrador. El Señor dice que allí junto a la playa se sentó en un barco y toda la gente estaba frente a él y comenzó a enseñarles por parábola. Comenzó a decirle, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron y por tanto no dio fruto. Vino, otra parte cayó en pedregales y como no tenía mucha raíz, brotó pronto, pero al salir el sol se secó porque no tenía profundidad. Otra parte cayó entre espinos,
Los espinos crecieron, la maleza, ¿verdad? Y la ahogaron y la palabra no dio fruto. Entonces, otra parte dice el Señor, cayó, lo más importante, cayó en buena tierra y dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esa es la meta de nosotros, hacia allá que tenemos que ir, hacia dar esos frutos 30, 60 y 100 por uno, amados hermanos. Así que les exhorto a que pensemos precisamente en esto. Y para esta parte, amado, quisiera ya la parte en la que yo le estoy diciendo que debemos llegar, la meta que debemos todos tener, dar los frutos, los mayores frutos. El Señor Jesús también habló, Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye esta palabra y no las hace, cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, descendieron lluvia, vinieron viento y dieron contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ese es el que oye la palabra y la hace. Aquel que oye la palabra, dijo el Señor, y no la hace, yo le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena movediza. Vinieron ríos, soplaron viento, vino la lluvia y dieron con fuerza contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Eso es la ilustración más clara de lo que queremos decir esta mañana, amado hermano. Oír sin atención es una persona insensata, no es sabia. Entonces eso tenemos que tratar de oír con atención para que entonces demos el siguiente paso, que es hacer la palabra. La finalidad de nuestro Padre Celestial es esa. Envía su palabra para que ella haga. Ella tiene el poder en sí misma para hacer de nosotros instrumento de Dios, que llevemos mucho fruto para su gloria. Pero nosotros tenemos que oír con atención para que entonces podamos distinguir que quien habla es el Dios creador de todas las cosas, a quien debemos prestar toda la atención posible. Por eso pues debemos hacer la palabra, hacer quiere decir practicar, también guardar, esos términos son sinónimos. Hacer, cumplir, practicar y guardar. Dijo él también, el que guarda mi palabra, dijo Jesucristo, nunca verá muerte. Amado hermano, hay grandes promesas para nosotros si guardamos la palabra, como debe ser. En esta parte aquí, amado hermano, para que podamos poder con más facilidad comprender estos términos, guardar, cumplir, practicar, hacer, vamos a ir a una porción de la palabra de Dios que verdaderamente nos enseña muy bien qué dice, qué es lo que la palabra nos demanda. Cuando nos demanda a nosotros, nos exhorta a guardarla, cumplirla, practicarla. Vamos entonces a ir a un capítulo de la palabra que para mí es el más perfecto de la Biblia entera, amado. Para mí, en mi opinión, yo pienso que también para ustedes lo será también. Me refiero al capítulo 12 de Romanos, Romanos capítulo 12. Quisiera que, si el hermano Jesús quiere venir por aquí ahora para ayudarme en este caso. Hermano Jesús, ¿está disponible? O lo puede poner en la pantalla si quiere. Búsqueme Romanos 12. Usted tiene su celular ahí. Póngamelo ahí ya. Sí. Romanos capítulo 12, amado hermano, debe ser para todos nosotros el modelo de nosotros decir, allí está cada cosa que debe el creyente practicar y cómo debe ser, cómo debe sentirse en sí mismo delante de Dios para agradar al Señor. Dice, comienza la palabra en lo que el hermano Jesús, si lo busca bien, el apóstol Pablo dice así:
Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforme a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice la palabra, comprobemos, cuál es la voluntad de Dios para nosotros, agradable y perfecta. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, el apóstol comienza así. Entonces sigue él diciendo ahí: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Atiendan muy bien, amados hermanos. Y aquí viene entonces una ilustración muy importante. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea, no todos los miembros tienen la misma función, sino tienen función diferente. Se refiere ahí al brazo, al pie, a la oreja, a la boca, todos tienen funciones diferentes. Así entonces, dice el apóstol, así nosotros, la iglesia, siendo mucho, somos un solo cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Quisiera detenerme para darle la enseñanza que entiendo yo quiere el apóstol decir aquí. Nosotros debemos entender que la iglesia de Cristo es un solo cuerpo. Por tanto, no debe ser como por ejemplo, el cuerpo de mí o el suyo, que tiene muchos miembros y cada miembro hace cosas diferentes. Aquí no es así. El cuerpo de Cristo tiene una sola función. Todos juntos hacemos lo mismo. Todos juntos guardamos la palabra. Todos juntos pensamos de la misma manera. Todos juntos practicamos el amor, practicamos la fe, practicamos la santidad. Todos hacemos lo mismo. No puede haber uno que piense de una manera y otro de otra. Recuerden cuando el apóstol Pablo también fue a Corintio y dijo: no le puedo hablar a ustedes con palabra profunda, es decir, no puedo darle un alimento muy fuerte porque ustedes todavía son carnales, hablan como hombres, hacen la cosa como hombres, son carnales, porque hay entre ustedes divisiones, porque uno dice, yo soy de Pablo, otro dice, yo soy de Apolo, otro dice, yo soy de Cefa, y yo soy de Cristo. Me aparecían algunos que dicen, yo de último, yo soy de Cristo. Entonces, así no, la iglesia no puede hacer así, la iglesia no puede pensar así. La iglesia cristiana Monte Sinaí, que hoy está escuchando esta palabra, tiene que saber que si el pastor dice, por aquí, vamos a suponer que él esté sometido a la palabra del Señor y nos diga a todos nosotros, miren hermano, todos vamos por este camino. Este es el camino que lleva a nuestro Dios, que nos lleva al cielo, y este es el camino que la palabra nos ha dicho que debemos caminar. Todo entonces por ahí caminamos. Y en fin, bueno, es un ejemplo que le pongo, ¿verdad que sí? Todos debemos hacer la misma cosa porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Sí, entonces vamos a poner algunos ejemplos, a seguir hablando un poquito más del capítulo. Entonces, dice ahí, de manera pues que teniendo diferentes dones, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de la enseñanza en enseñar, el que exhorta en la exhortación, el que sirve en el servicio, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Piensen bien que es lo que el apóstol nos está diciendo aquí a nosotros. Todo esa misma línea, una sola línea. El amor se hace sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal. Aleluya. Y ahí sigue dando una clase de, el verso 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. El verso 16 dice, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No os hagáis sabios en vuestra propia opinión. Dice
sigue diciendo unas enseñanzas muy poderosas ahí, 17 y 18 también, que habla de que tenemos que procurar el bien para todos los hombres, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todo el mundo. En cuanto a la venganza, dice 19, no os vengáis vosotros, amado mío, no vengáis vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Ya tenemos el ejemplo, amado. Este es un capítulo realmente que nos enseña a nosotros la manera como debemos comportarnos delante del Señor para agradarle. Y yo creo que la meta de todos nosotros es esa. El apóstol Pablo dice, tocante a esto también, no es que sea perfecto, no lo he logrado todavía, pero prosigo para hacer aquello por lo cual fui asido por Cristo. Dice, hermanos, yo todavía no lo he alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento, hacia la meta, supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Esa es la meta. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ustedes saben que también en Efesios 4 dice que debemos llegar me parece que 3, debemos llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Eso se refiere a que seamos creyentes de amor, de fe, de humildad, de mansedumbre. Hay dos situaciones, dos palabras que son opuestas a la humildad y la mansedumbre. Hay dos que son opuestas a esa, que se llaman altivez y soberbia. Esas dos son opuestas a la humildad y a la mansedumbre. Nosotros debemos ser manso y humilde de corazón, como lo fue el Señor. No altivos, no soberbios, no orgullosos, no pedantes, no arrogantes. Amado, la humildad es lo que vale delante del Señor. El apóstol Pablo dice, sé imitadores de mí como yo lo fui de Cristo, como yo lo soy de Cristo. Y yo creo que el apóstol Pablo fue uno de los que más imitó a nuestro Salvador. Fue un hombre sufrido y cuando sufría bendecía a Dios, glorificaba a Dios, como lo hacía nuestro Señor también. Así que debemos seguir esos buenos ejemplos, amado hermano. Yo quisiera que ser perfecto de pensamiento, por lo menos como lo fue Pablo. Perfectos de pensamientos, primeramente, y después seremos perfectos de obra, porque estamos llamados a ser perfectos. Cristo lo dijo también. Bien, bien. Vamos a seguir ahondando sobre la misión de la palabra de Dios. Ella tiene poder en sí misma, amado hermano, para hacerse oír. Ella misma se hace oír, porque llama la atención. Recordemos que cuando el Señor llamó a Mateo, que era publicano, le dijo, sígueme. Inmediatamente le siguió y dejó todo lo que estaba haciendo. Igualmente lo hizo Pedro, lo hizo Juan, Jacobo, Andrés y todos los discípulos que siguieron al Señor en el principio. El Señor les dijo, sígueme, y lo seguían. Porque la palabra tiene poder en sí mismo. La palabra tiene poder para también cambiarnos. Como les dije antes, ninguno de nosotros podrá cambiar por su propia fuerza o su propia inteligencia o sabiduría. No. El cambio que yo he obtenido hasta ahora ha venido del Señor. Ha sido por el poder de su palabra que yo he leído y he creído y he podido entender, y por la obra del Espíritu Santo, que es el que aplica la palabra a nuestras vidas. Él es el que continuamente, el maestro que nos está diciendo, mira cómo aplicar la palabra a mi vida y poder hacer lo que justamente Él quiere que haga para hacer su voluntad plenamente. Es importante, amados, recordemos lo que también dijo el Señor en el capítulo
5 de Juan, versos 24 y 25, él dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y el 25 dice: viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren resucitarán, vivirán. Se refiere a los muertos en pecado. Mas luego él dice de la resurrección que vendrá, pero en este caso se está refiriendo a la resurrección de los que están en pecado, y a oír la palabra, como la palabra tiene poder, los resucita, los levanta, los vivifica. Amén. Otra misión de la palabra es que el Señor la dijo claramente. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros la oímos y no la guardamos. Hay un peligro muy fuerte. El Señor le dijo a los judíos: si ustedes oyen mi palabra y no la guardan, yo no les juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que oye mi palabra y la rechaza, tiene quien le juzgue. La palabra que yo os he hablado, ella misma le juzgará en el día postrero. Así que esas son las misiones de la palabra. Ellas son las que juzgan. Al que la oye y no la hace, ella misma le va a juzgar. Al que tiene la oportunidad de practicarla y no la practica, ella misma le juzga también. Así, amado, que lo que nos reta a nosotros es: tenemos la Biblia que Él nos ha dado, su palabra en la mano. Leámosla, entendámosla y guardémosla. Con la ayuda de Dios eso es posible para todo creyente que tiene buena disposición para servir a Dios. Puede guardar la palabra, puede practicarla, porque ella nos da poder, y esa es la voluntad de Dios, amado, no es otra, no, es que cumplamos todo lo que Él nos dice en su palabra, no parte de ella, toda la palabra de Dios. Como dice Salmo 119, el verso 96, hablando el Señor, dice, hablando a David allí, dice: a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. La palabra, amplio sobremanera, o sea, la palabra no tiene imperfección alguna, por ningún caso. Amplio sobremanera es tu mandamiento perfecto. De modo que vayamos a lo perfecto, vayamos a lo perfecto. Daría mucha pena que nosotros, ya teniendo 10 años, 20 años, 30, hasta 40, y que todavía nosotros no podamos dar un paso más adelante de cuando creímos. No, amado. El evangelio es para crecer, madurar. Porque entonces, si yo soy espiritual, pastor, y otros más, los medios y varios aquí, entonces los otros no son espirituales bien, no entienden lo que dice la palabra, no podemos entonces nosotros hablarle con la profundidad que la palabra dice que debemos hablarle, porque ellos no nos van a entender, no nos van a comprender, porque no han querido avanzar. Pero no es justo que un creyente, después de 5 años ya que ha recibido al Señor, se quede en el mismo sitio. Tiene ya que dar pasos hacia adelante, profundo, hacia la palabra. Y por eso entonces es importante que leamos la palabra con atención y la practiquemos con mucha dedicación. Sea glorificado el Señor. Ya estoy terminando, hermano. Estoy terminando. Ya voy a concluir, pero quiero leerle todavía otro pasaje que he tenido para dejárselo en vuestra memoria a todos nosotros. Sí. En Juan capítulo 12, verso 47, ese fue el que leímos ahorita. Pero hay otro verso muy importante
verso 12, capítulo 12 es. El verso no lo recuerdo muy bien, pero ese es este que dice así. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. ¿Ven? Ese verso lo que nos dice, Jesús se estaba refiriendo en ese momento a su muerte, a que iba a morir y entonces con su muerte iba a traer mucho fruto para su gloria, que somos nosotros, la iglesia. Pero eso aplica también para nosotros. Romanos capítulo 8, verso 10. También dice la palabra. Si Cristo está en nosotros, el cuerpo a la verdad está muerto por causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Lo que quiere decir es que hay otro verso que dice también, hacer morir lo terrenal en nosotros para que lo espiritual pues tenga su esplendor que tiene que tener en nuestra vida. Nosotros debemos morir a esas cosas terrenales, vanas que hay en este mundo, que nos quieren llamar la atención. Todo aquello que no tenga conexión con la vida que es Cristo, son cosas vanas. Y también dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y nosotros debemos pues, entonces, seguir lo que conviene a la voluntad de Dios, lo que está de acuerdo al Dios nuestro. Amén. No lo que el mundo produce, porque el mundo lo que produce son cosas vanas, muertas, que no tienen provecho para nuestra vida. Vamos a darle la mayor importancia a lo que el Señor ha hecho en nosotros, que nos ha dado su palabra y nos ha redimido mediante su sangre preciosa. A Él damos gloria y honra por siempre. Oremos porque ya hemos terminado el mensaje de esta mañana. Señor nuestro, en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Salvador, estamos delante de tu santa presencia después de haber escuchado tu palabra. Padre, la finalidad es que tu palabra quede en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros corazones, y que nosotros sigamos el camino recto que nos conduce a la perfección, para así poderte agradar en todas las cosas. Muchas gracias, Padre. Te pedimos estas cosas, que tú obres en nuestra vida por el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén.